Cordial saludo para todos, sean ustedes bienvenidos a nuestro encuentro de filosofía. Elementos sociales del hombre. Es un tema que le corresponde a grado séptimo. De antemano, chicos, quiero agradecerles porque esta semana tuvimos unas maravillosas clases. Estuvimos bien participativos. La otra semana no nos podemos ver, por ende este video. Con este video ustedes podrán aclarar todas las dudas, inquietudes que se les presenten y podrán fortalecer también el tema. También les servirá a ustedes para que puedan solucionar la guía que se les envió de repaso, de práctica y de autoformación. Son preguntitas que ustedes pueden resolver a partir de la lectura y con la realidad. Van a confrontarnos cómo nosotros estamos viviendo el momento que nos corresponde. Cuando nosotros vamos a hablar de lo que entendemos nosotros por los elementos sociales del hombre, no podemos hablar de ellos sin antes hablar de la cultura. ¿Por qué hablamos de una cultura en general? Porque hay diferentes concepciones de la cultura. En este caso tenemos que entender qué es cultura. Cuando hablamos de la cultura, entendemos que es el conjunto de normas, valores, lenguaje, símbolos, etc. Los cuales son adquiridos y desarrollados desde nuestro entorno, del lugar donde nosotros nos criamos, del lugar donde nosotros nacemos e incluso en muchas ocasiones a donde viajamos o donde nosotros llegamos a formar parte de esa cultura o de esa región. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos desarrollando o vamos adquiriendo estas normas, valores? ¿Qué permite esto? Pues esto nos permite a nosotros tener el placer de apreciar las bellas artes como la pintura, la danza, la música, el teatro, etc. ¿Por qué esto? Porque esto es lo que va generando en cada uno que vaya permitiendo que esa cultura se expanda, que esa cultura llegue a otros lugares, que esa cultura sea conocida. Y de cierta manera se van como guardando aquellos momentos, aquellos sucesos a través de la pintura. La danza va recreando una expresión o una forma de vida de un lugar. La música normalmente nos cuenta historias, nos cuenta situaciones de aquel pueblo, de aquella provincia. Y el teatro nos va a demostrar o nos va a representar a nosotros cómo se vivía, cómo se sentía y cómo pensaban las personas de aquel tiempo. También cuando hablamos de la cultura, entendemos que la cultura como adquisición de un conjunto de saberes como resultado de dicha adquisición y como producción de cosas superiores. ¿Qué queremos decir con esto? La cultura es un conjunto de cosas que nos va a permitir a nosotros adquirir conocimiento. Esas cosas ya la habíamos visto, la danza, el arte. Esa danza, esa arte, esa música es un conjunto de normas, es un conjunto de lenguaje, es un conjunto de acciones que hacen que cada uno sea único e irrepetible. Cuando nosotros hablamos precisamente de la producción de cosas superiores, ya hablamos nosotros de que la cultura es refinadamente intelectual o artística, teniendo en cuenta lo anterior, nos permite a nosotros un conjunto de sabores o conocimientos propios. Cada cultura tiene sus conocimientos, cada cultura tiene sus saberes. ¿Qué hace esto? Que nosotros podamos conocerla, profundizarla e incluso amarla. Cuando hablamos nosotros de cosas superiores en cuanto a la cultura, en este caso de los saberes, de los conocimientos propios, estamos hablando precisamente cómo se van concibiendo como tal fin la filosofía, la literatura, la música clásica, el arte, la pintura, el teatro, la historia, la geografía, porque no solamente se convierten en hechos que cuentan, en hechos que narran, sino también se comentan como esas cosas o esos saberes que se van transmitiendo, sabiéndose que la filosofía nos ayuda a razonar el porqué de las cosas, la literatura nos cuenta, la música nos canta, el arte nos va mostrando su realidad, la pintura, el teatro, la historia van generando en nosotros ese apetito, ese gusto por conocer esa cultura, por conocer esas costumbres, esas raíces de donde nosotros somos o incluso de donde nosotros llegamos.
Dentro de esta concepción, la palabra cultura también sirve para designar cualidades subjetivas de la persona. No solamente se va a hablar del lugar, sino también de la persona. Una persona ya puede ser cultivada o una persona que en ese proceso de crecimiento se está cultivando. A partir del estudio, va desarrollando sus capacidades intelectuales, ha adquirido una serie de conocimientos. Es este caso que tener cultura o ser culto es equivalente a disponer de muchos datos y conocimientos sobre saberes librescos. Conoce constantemente, a mayor grado de instrucción, mayor cultura. Aquí la cultura no se está viendo únicamente como una experiencia de vida o como un conjunto de cosas, sino también como el conjunto de saberes. No se está viendo como unas acciones, como unas prácticas de un pueblo determinado, sino también como algo que se va alimentando. ¿Qué? El conocimiento. También la cultura la producen obras culturales entendidas con el alcance antes indicado. ¿Qué quiere decir ese alcance? Para yo poder ir adquiriendo esa cultura, pero esa cultura no como experiencia, ya lo digo, sino como saber, es necesario basarnos de varias disciplinas, en este caso la filosofía, la literatura. ¿Por qué la repetimos? Porque son cosas que nos permiten a nosotros profundizar, aclarar, entender por qué el hombre es como es, por qué el hombre puede adquirir o por qué el hombre puede rechazar su estatus. Quienes comparten esta concepción de cultura de ordinario consideran que la creación artística, cultural, autogenera y se autodesarrolla, esto es que no tiene relación con la vida social. Aquellas personas que rechazan esta manera cultural del saber o esta manera cultural de la expresión están rechazando por naturaleza sus raíces, pero no está desconociendo que es a partir de la cultura que se va formando el hombre, que es a partir de la cultura que se va organizando. Estas diferentes concepciones de cultura se puede entender o se puede comprender como el conocimiento que se puede adquirir, los resultados de la adquisición y la producción de cosas superiores. Aquí nosotros vemos cómo el arte, cómo la danza, cómo la diferencia entre una persona y el otro, entre cada lugar y cada cosa son diferentes. Cómo nosotros podemos ir conociendo, ir creando, porque la cultura también nos permite a nosotros crear, nos permite también reconocer nuestros antepasados, nos permite reconocer las diferencias y abrazarlas, también nos permite entender que nosotros tenemos unas raíces propias. Si nosotros no nos llenamos de ese saber, no nos llenamos de ese conocimiento, podríamos decir que el hombre como tal es un ser, podría ser vacío, un ser soso, un ser sin sabor, pero precisamente por ello es que la cultura nos va a nosotros creando una historia, la cultura nos va a nosotros permitiendo conocer esa historia. Ahora bien, si nosotros hablamos de la cultura como forma de ser, no solamente de hacer y de pensar, y como un conjunto de obras e instituciones, nosotros podemos entender otras concepciones de la cultura, no solamente la que nosotros entendemos, que la cultura es un grupo, que la cultura son las costumbres, o incluso que la cultura son unos saberes, sino podemos entender esa forma de ser de la cultura. ¿Cómo se comprende esa forma de ser de la cultura? A nivel de que a la medida que se va desarrollando, a partir de esa antropología, de ese estudio del hombre o ese estudio del ser que surge especialmente en el mundo anglosajón o la cultura que comprende aquí el conjunto de rasgos, de características distintas, de formas o de modos de vida, a través de una serie de objetos y modos de actuar. La cultura también a nosotros, por ese estudio antropológico, nos da distintas formas y modos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que somos únicos, pero que hay varias personas, que son muchos mundos, que son muchos saberes, que son que son muchas formas, que son muchos pensamientos, muchas capacidades en el hombre. ¿Qué pasa con esto? Entendemos que lo del objeto y los modos de actuar y de pensar
que son creados y transmitidos por el hombre, van a llevar que esa cultura pueda, de una manera, trascender o pueda extinguirse. Lo mismo pasa con el conocimiento. El conocimiento también se puede extinguir o también se puede transformar. La cultura también, concibiéndose como tal, la filosofía, la literatura, la música clásica y el arte, la pintura y el teatro y la historia y la geografía, como lo habíamos dicho, puede llegar a conseguir una concepción tanto en las herramientas como en la maquinaria y en los sistemas de pensamiento del ser, como las reglas de conducta, los modos, los usos, los hábitos, las instituciones. Este último aspecto que nosotros notamos acá del saber cultural, que puede partir desde nuestra dimensión del saber filosófico, nos genera a nosotros la capacidad de poder expresar pautas de vida, ¿sí? Históricamente creadas, explícitas o implícitas, racionales o irracionales, e incluso que exista un tiempo dado como guías potenciales de la conducta humana. Esta cultura permite que el hombre a partir de allí se expanda, permite que a partir de allí el hombre pueda trascender o incluso que pueda mantenerse en este núcleo, en este grupo, donde hay una, de cierta manera, pasividad o incluso seguridad. Ahora bien, la cultura como creación de un destino personal colectivo. ¿Qué pasa con esto? Expresa el estilo de vida. Genera procesos históricos, un proceso histórico cambiante y conflictivo que tiende a su realidad sociocultural. Es decir, va más allá, va generando un destino, va generando un futuro. Pero también entendemos que también viene de algo ya dado, que se va integrando, que se va armonizando y de algún modo también se va instalando. ¿En dónde? En el lugar y en nosotros como personas. Hay que apoyarse en el pasado, es necesario. La cultura no lo habla, pero nuestra herencia cultural expresa la forma en que hemos sido configurados. Pero esto no quiere decir que nosotros no podamos transformar esa configuración o transformar esa realidad. Entendiendo que la cultura también es la actividad humana, por lo tanto, ha de concebirse fundamentalmente como creación de un destino personal y colectivo. A la cultura, al ser una actividad, al ser una acción propia, el hombre constantemente está trabajando, el hombre constantemente está evolucionando, el hombre constantemente está desarrollando su idea, su estilo de vida, su ser, su pensamiento, y esto lo va a llevar a que el hombre en el fondo pueda encubrirse el carácter del proceso histórico cambiante y conflictivo que tiene en la realidad sociocultural. Puede ir poco a poco cambiando. Esto considera concepciones antropológicas, concepciones psicológicas, concepciones gnoseológicas del hombre. ¿Qué quiere decir? Su mente, su ser y su hacer. La mente, lo que piensa, su hacer, su actividad. Y su pensar es lo que el ser humano va a ir transformando en este momento, a cada paso. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos precisamente de la cultura y estamos hablando de este proceso histórico, tenemos que entender que una cultura subsiste cuando, sin perder el sentido del pasado, actualiza a tradiciones vivas y esas tradiciones estén en pleno desarrollo o estén apenas iniciando su desarrollo. También es capaz de cambiar y de mantenerse en movimiento hacia adelante. La cultura jamás está estática. Tampoco está retrocediendo. Tiene en cuenta mucho su pasado, pero la cultura siempre va en progreso del otro. La vitalidad de una cultura bien expresada en esa capacidad de incorporar nuevas perspectivas y nuevas exigencias. Es decir, nuestra cultura hace unos días, o digamos nuestro modo de vida hace unos días era uno. Ahora con esta situación, con esta realidad en que nos encontramos, se ha ido transformando.
Antes éramos unas personas más sociables, éramos unas personas más nómadas, nos estaríamos moviendo de un lado para otro. Ahora estamos más estáticos, estamos más en unión familiar. Esto no quiere decir que seamos asociales, sino que nuestro núcleo de diálogo es más pequeño, nuestra manera de relacionarnos es más pequeña, permitiéndonos también reconocernos a nosotros mismos. Otro de los aspectos culturales que podemos entender en esta situación es que al dialogar con nuestros padres, con nuestros familiares, los que tengamos en nuestra casa, vamos a dar una mirada al pasado, porque ellos van a contarnos cómo eran, cómo vivían, y nosotros a partir de allí empezamos a vivir unas nuevas reglas, unas nuevas normas. En esencia, este es nuestro tema, conocer un poco la cultura. La cultura no es algo estático, es algo que se está constantemente transformando. La cultura, en ciertas maneras, puede que tenga ciclos de repetición, pero esa repetición no es igual, es una repetición similar, que se va adaptando al momento, igual que el hombre que va respondiendo a las circunstancias. Bien, compañeros, este es el tema que teníamos que ver para hoy. Espero que les haya quedado un poco más claro. Espero que lo podamos comprender, entender que el ser humano es un ser pluricultural, porque la culturalidad del ser humano no es única. La culturalidad del ser humano puede llevarnos a conocer varios aspectos, entendiendo también que esos aspectos nos van a llevar a crecer personalmente desde un saber, desde un conocimiento, para poder transformar la misma cultura. Es un ciclo, en ese ciclo tú vas transformándote y vas transformando. Bien, muchas gracias, espero les haya servido mucho. No me queda más que desearles que una excelente semana y esperamos vernos prontamente. Muchas gracias y buena tarde.